Ahí ingresó la senadora Carvajal. Muy bien. Entonces, en nombre de Dios y de la patria, se abre esta sesión. Quiero, por cierto, saludar al presidente de la Asociación de los Magistrados. En este caso nos acompaña un Mauricio Lade, a quien le damos, por supuesto, la bienvenida. Muchas gracias. Gracias a usted por invitarme. Ya le habíamos señalado antes que iniciáramos la sesión que estamos muy agradecidos del trabajo conjunto que pudimos hacer con la Asociación de Magistrados, de los jueces de tribunales de familia, que fue muy importante los aportes que nos hicieron para poder legislar mejor, un tema que es extraordinariamente relevante, como hablábamos también fuera de cámara, que es las pensiones alimenticias y las deudas que se van acumulando hacia esos niños, niñas y mujeres. Por otro lado, saludar también a doña Fabiola Girao, que nos acompaña, darle la bienvenida. En otras oportunidades la hemos tenido, así que nos da mucho gusto volver a tener a ella. Saludamos a quienes Muchas gracias. parte del Ministerio de la Mujer. Muy bienvenidas. Y sin más materia, entramos. Pilar, ¿le parece? Sí, presidenta. Bueno, en la tabla... La bienvenida, perdón, porque había estado con la senadora Proboste, la senadora Carvajal, que está reemplazando a la senadora Muñoz. Bienvenida para doña Loreto Carvajal. Sí, presidenta. La tabla de hoy Gracias, día presidenta. es un solo todo porque, en primer lugar, es recibir en audiencia, ¿cierto?, a los representantes, en este caso, el magistrado Mauricio Olave, de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, para analizar materias de su competencia que tienen relación justamente con el acoso sexual laboral, en el trabajo. Y además, en segundo lugar, tenemos la continuación de la discusión en particular del proyecto de ley sobre acoso sexual, que lo hemos denominado acoso sexual amplio. Entonces, presidenta, en primer lugar, debiera hacer uso de la palabra el presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, que justamente él tiene una presentación respecto de ambos temas, o sea, de lo que atañe al acoso sexual en el ámbito del Poder Judicial, y además tienen su opinión respecto de las indicaciones hechas al proyecto de ley. Perfecto. Entonces le damos la palabra a don Mauricio Lave, reiterando la bienvenida. Bueno, muchas gracias a todas y todos por habernos invitado a esta sesión. Contarles que la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile, que representa, agrupa a 1.246 jueces y juezas de todo Chile y que a través de sus diversas comisiones se ha abocado a estudiar los asuntos relacionados con derechos humanos y género, elaborándose el informe que a continuación estoy exponiendo. La materia que hoy nos convoca ha sido motivo de preocupación permanente por parte de la asociación en razón de que el Poder Judicial no se encuentra ajeno a hechos de acoso sexual que han sido cometidos al interior de la institución. De esta manera, en la Convención Nacional que celebramos como asociación el año 2018 en Valdivia, se reflexionó sobre esto y se adoptaron diversos acuerdos que concluyeron en un compromiso permanente para prevenir y erradicar el acoso al interior del Poder Judicial y al desarrollo de herramientas que permitan a quienes han sido víctimas poder denunciar en un espacio seguro que procure garantizar sus derechos e integridad. En la misma línea nos hemos expresado públicamente manifestando nuestro rechazo a la cultura del acoso que permanece vigente dentro de la institución y solicitando a la misma mecanismos eficaces de sanción, debiendo sancionarse con la remoción a quienes sean considerados responsables de este tipo de conductas. En ese contexto, nuestra presencia en esta sesión es una acción más para sostener este compromiso con el respeto de los derechos humanos de las personas, en especial de aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género. El acoso sexual debe entenderse, interpretarse y en consecuencia regularse, comprendiéndolo como una forma de violencia de género y como tal un asunto de preocupación pública y de interés del Estado. Analizar cualquier tipo de violencia, y de manera especial la violencia de género, exige hacernos conscientes de que el orden de las cosas no es un orden natural que debamos admitir porque nada y que nada podría hacerse contra él, sino por el contrario, que es una construcción mental, una visión del mundo que responde a una historia y a unos intereses que no siempre han sido explícitos. Dado que esta clase de violencia tiene su origen y se fundamenta en las normas y valores socioculturales que determinan el orden social establecido, podemos decir
que se trata de una violencia estructural que surge para mantener una determinada escala de valores y para trasladar la dominación al ámbito de lo privado y darle un carácter de normalidad, que es una cuestión que nos preocupa. Este tipo de conductas violentas, a diferencia de otras, lo que hace es reforzar el orden social establecido en lugar de oponerse a él. Así las cosas, entender la violencia de género desde una perspectiva como esta conduce a no analizar los casos de agresiones a mujeres como sucesos aislados, ya que se trata de hechos que contribuyen con distintos episodios a mantener la desigualdad social entre hombres y mujeres, y en el mismo sentido, las reparaciones que se pretendan deben ir dirigidas no solo a la compensación respecto de los hechos ocurridos, sino que también mirando hacia el futuro, evitando su reproducción. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de la que Chile es parte, establece que el acoso sexual es una de las formas de violencia en contra de la mujer y que puede ser perpetrado por cualquier persona y que comprende el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como también en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. En igual sentido, se ha pronunciado el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer cuando le corresponde interpretar la Convención de Naciones Unidas sobre eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y formular recomendaciones a los Estados partes. El Comité ha reconocido que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en un pie de igualdad con el hombre, y que el acoso sexual es una de sus múltiples y complejas. Dicho esto, quiero relevar que al interior del Poder Judicial, desde la creación de la Secretaría Técnica de Género en el año 2015, se han implementado diversas medidas respecto de violencia de género, y en particular en contra del acoso sexual a través de campañas de prevención y mediante la implementación de un acta que vino a regular de manera específica el procedimiento de actuación para la prevención, denuncia y tratamiento del acoso sexual en el Poder Judicial. Esta acta define el acoso sexual como una manifestación de violencia de género, contraria a la dignidad humana y al rol que la Constitución y las leyes le asignan al Poder Judicial. Se entiende por acoso sexual el que una persona realice por cualquier medio, verbal, no verbal, físico, uno o más requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe, que tienen el efecto de amenazar o perjudicar su situación laboral, sus oportunidades en el empleo o generen un ambiente de trabajo intimidante, hostil, abusivo u ofensivo. Dichas conductas podrían consistir, entre otras, en las que se enumeran a continuación, las que podrían tener lugar dentro o fuera del lugar de trabajo. Gestos, piropos, lascivos, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes, cartas y o cualquier otro medio de comunicación con intenciones sexuales. Presiones para aceptar obsequios o invitaciones a salir, acercamientos o contactos físicos innecesarios, presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos íntimos, exhibición de pornografía, requerir información sobre actividades de índole sexual. Se consideran comprendidas asimismo las acciones de hostigamiento laboral originadas o derivadas de conductas de acoso sexual. Sin perjuicio de lo anterior y de los avances que se han realizado, como gremio hemos reclamado la falta de coherencia entre estos compromisos institucionales en relación a la forma en que se ha llevado a cabo, así como las sanciones impuestas en este tipo de casos, realizando, junto con los otros 3 gremios del Poder Judicial, una petición para que la única sanción posible en los casos en que se acredite un acoso sexual sea la remoción, tal como ocurre en otros órganos del Estado, de conformidad al estatuto administrativo y también en el ámbito privado, de acuerdo a lo que preceptúa el Código del Trabajo, petición sobre la cual hasta aún no tenemos respuesta. Sabemos que lo que hizo el Pleno de la Corte Suprema con nuestra petición fue enviársela a la Dirección de Estudios de la Corte Suprema. La Dirección de Estudios ha evacuado un informe y esperamos que la Corte Suprema resuelva sobre esta petición conjunta que le hemos hecho en términos de ajustar
nuestras sanciones a lo que pasa en los otros órganos del Estado y también en lo estatuido en el Código del Trabajo. Esta última petición fue realizada también en concordancia con los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, cuyo cuarto valor refiere a la corrección y a la apariencia de corrección que son esenciales para el desempeño de todas las actividades de un juez, y también con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que como Estado debemos asumir respecto de los derechos humanos, esto es, adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir actos públicos o privados de violencia de género, incluido, por supuesto, el acoso sexual. Las medidas que en definitiva se adoptan en cumplimiento de las convenciones internacionales deben estar destinadas a prevenir este tipo de hechos, a proteger a las mujeres que presentan denuncias, a sancionar a los responsables y a reparar a las víctimas con la debida diligencia. La circunstancia de que los agresores no sean removidos de sus funciones no constituye una reparación. Por el contrario, revictimiza y mantiene el riesgo de reiteración de hechos similares en contra de otras potenciales víctimas al interior de la misma institución. En este mismo orden de ideas, podemos señalar que conforme a la información extraída desde la página de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, desde la entrada en vigencia del Acta 103 de julio de 2018, se han tramitado ya 22 denuncias con un total de 20 personas denunciadas. Una de ellas tuvo 3 causas distintas. De los denunciados, 11 pertenecen al Poder Judicial, 3 a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y 6 pertenecen al orden judicial, es decir, a instituciones que se encuentran bajo la superintendencia disciplinaria de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. Todas las personas denunciadas, huelga decirlo, son hombres, acusados de incurrir en conductas de acoso sexual hacia mujeres. No se ha recibido denuncias de acoso hacia hombres, ni que las mujeres sean denunciadas, excepto en un caso en donde se denunció anónimamente a un hombre y no se logra saber si quien denunció es hombre o mujer. Actualmente existen 18 casos ejecutoriados, terminados entonces ya completamente, y 4 que, según lo informado, se encontrarían aún en trámite. De los 18 casos ejecutoriados a la fecha, la mayoría ha sido investigado por el fiscal o fiscal judicial de la misma jurisdicción. El órgano decisor solo en un caso no consideró la propuesta hecha por el fiscal o fiscala. En ese caso, lo que se había solicitado, lo que se había propuesto era sobreseer y la Corte de Apelaciones respectiva sancionó. Del total de propuestas recibidas por los órganos revisores, en 15 ocasiones el órgano decisor aprobó la propuesta general formulada por la persona a cargo de la instrucción de la investigación y en 2 la revocó. Una vez sancionó en vez de sobreseer y en otra ocasión sobreseyó en vez de sancionar. En 8 de los 18 casos ejecutoriados a la fecha hubo apelación. De ellos, en 6 casos se mantuvo la sanción dictada por el órgano decisor de primera instancia. En un caso se revocó, se sancionó en vez de sobreseer, y en otro, la Corte Suprema revocó la propuesta de remoción del cargo y bajó la sanción a la suspensión de funciones por un mes con una rebaja del 50% de sus remuneraciones. Al 30 de junio de 2021, un total de 10 hombres han sido sancionados por acoso sexual. Para el Poder Judicial, las sanciones son las establecidas, y esto quiere ser un alcance, en los artículos 532 al 536 del Código Orgánico de Tribunales, que son las atribuciones generales sobre infracciones disciplinarias. La remoción de los integrantes de la institución no está establecida como sanción disciplinaria, sino como una facultad que se puede ejercer después de la imposición de una sanción disciplinaria, que es lo que comúnmente lo que hace la Corte Suprema cuando señala ábrase a cuaderno de remoción, luego de haber establecido la sanción. Por otra parte, y esto es importante para nosotros, el traslado es una facultad privativa de la Corte Suprema. Y lamentablemente, y es una de las razones por las que estamos aquí y hemos sido invitados, en las últimas 2 ocasiones, la Corte Suprema ha trasladado a quienes han sido sancionados como acosadores, y eso también ha generado lo que le hemos señalado, digamos, que las víctimas no sienten que esto es una sanción ejemplificadora y
por el contrario, lo que hacen es revictimizarla y además, al trasladarlo a una unidad distinta, las personas que reciben a la persona que ha sido sancionada por acoso lo sienten también como una potencialidad de estar en peligro. Por eso lo que hemos señalado es solicitarle a la Corte Suprema que ajuste las sanciones en los términos que ya hemos indicado. La Corporación Administrativa del Poder Judicial aplica al personal de la corporación su reglamento interno de investigaciones disciplinarias, normativa que al 31 de diciembre de 2020 aún no actualiza de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del Acta 103. De acuerdo a dicha normativa, las sanciones que se pueden aplicar producto de un procedimiento disciplinario incluyen, entre otras, la remoción. En 2 casos, la autoridad pertinente ejerció la facultad de abrir un procedimiento de remoción a personas sancionadas por acoso sexual y las personas fueron finalmente removidas de su cargo, es decir, ya no forman parte de la institución. Adicionalmente, la Corte Suprema en 2 casos, como dije, ha ejercido la facultad de trasladar de modo permanente a una persona sancionada por acoso con las dificultades que ya les he anotado. En consecuencia, y con esta finalizando la primera parte de este informe, de acuerdo a estas cifras, en la actualidad existen 8 personas sancionadas por acoso que aún forman parte del Poder Judicial. Respecto del proyecto que nos convoca, quisiera decir lo siguiente. No obstante, la lata explicación que he dado al inicio de la presentación y el debate sobre acoso sexual que se ha planteado en nuestro gremio, no ha existido un pronunciamiento específico del colectivo de jueces y juezas en relación con la tipificación como delito, que es lo que están revisando ustedes. Por lo que en esta oportunidad me pronunciaré en términos muy generales y aportando una mirada más bien técnica legislativa respecto al contenido del proyecto, siempre en relación a la postura que hemos tenido sobre este tema, en el entendido que se trata de conductas que configuran una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y que atenta contra su dignidad, su sustentabilidad económica cuando se produce en el ámbito laboral y también como una grave agresión en contra de estas. Entonces, dicho lo anterior, voy a pronunciarme respecto de algunas cuestiones que yo analicé del comparado que se nos hizo llegar. Lo primero, respecto de la figura basal del artículo 494 ter, yo solo agregaría al número 1 del artículo 404 la frase siguiente, o que involucren contacto corporal. Porque en el artículo 494 número 1 no están todavía los contactos corporales. Con esta frase quedaría mejor cubierta la hipótesis en que hay este tipo de interacciones que son invasivas en la esfera de la sexualidad y que no tienen la intensidad para considerarlas dentro de los tipos de abuso sexual propio o del abuso sexual por sorpresa. Recuerden que la norma del artículo 494 ter, que es una falta, siempre razona sobre la base de que si la interacción es más intensa, podría ser estar involucrada en las figuras de abuso sexual propio o del abuso sexual por sorpresa. Y por eso sería bueno incorporar al número 1 que ustedes están modificando, o que involucren contacto corporal, de manera de dejar cubierta ciertas interacciones que nosotros hemos visto en los sumarios que se investigan al interior del Poder Judicial, que es la información que al menos yo tengo más fresca. Respecto de la figura del artículo 367 quater, yo estuve mirando la que están proponiendo los asesores de las senadores y senadores y también del gobierno. Y ahí tengo algunas precisiones que me gustaría compartirlas. Lo primero, yo eliminaría el vocablo ilegítimamente. No tiene ningún papel en el tipo penal y puede dar a entender que hay situaciones que pudieran tornarse legítimas, cuando es muy difícil, no lo hay. Alguna conducta legítima respecto de imponer condiciones para obtener prestaciones sexuales. Y por tanto la voz ilegítima sobra y va a generar problemas de interpretación. Lo que yo les propondría es que se eliminara. Segundo, la figura estaría limitada solo a quien impuso un menoscabo. Recuerden que los jueces penales lo que hacemos en el momento de sancionar o absolver es ver si se cumple el verbo rector. Y el verbo rector habla de imponer, haber impuesto. Pero la verdad es que a veces, y la mayor parte de las veces, lo que pasa es que es la mera amenaza de la imposición del menoscabo la que produce la prestación sexual.
Es decir, el sujeto la amenaza con el objeto de prodigarse una acción. Y con eso, pero el verbo rector está puesto en haberle impuesto. Cuando la mera amenaza ya debiera ser delito. Y debiera agregarse, entonces, una figura que reconozca la mera amenaza como parte del tipo. Tercero, la figura tampoco contempla a quien, sin mantener una relación de jerarquía respecto de la ofendida o ofendido, simplemente por el modelo organizacional del lugar donde se desempeña, puede obtener a su favor la realización de estos actos por haber influido en la imposición del menoscabo, como es el caso de quien sin ser superior jerárquico del ofendido pudiese emitir informes negativos del desempeño de la víctima y utilice esa posesión de poder, aún transitoria, para prodigarse alguna actividad sexual no consentida en su favor, y por ello se propone agregar una figura en tal sentido. Esto es lo que se llama acoso laboral horizontal. Se lo comento porque hay empresas que lo que hacen es cada cierto tiempo evaluar el desempeño de los trabajadores y trabajadoras en forma horizontal. Los pares se juntan e emiten informes cruzados respecto de cada uno. Se podría dar la situación entonces en que, no siendo superior, le amenace o le advierta o le diga que va a, que va a sumarse algún informe negativo a cambio de. Eso no está cubierto por la regla porque está en la lógica de la jerarquía. Cuarto, y con eso terminaría, la figura puede llevar a confusiones o dudas respecto del ámbito de su aplicación al utilizar, por ejemplo, las voces militar, policial u otras similares. En este sentido, algunos pudieran poner en duda si esto se aplica a otras organizaciones jerarquizadas, tales como el Ministerio Público o el propio Poder Judicial, o solo a instituciones jerarquizadas del ámbito castrense o de la seguridad. Y por ello, lo que se sugiere es dar mayor amplitud a la frase contenida en la norma que se refiere a ámbitos laborales, agregando enseguida de esta una locución que la amplíe, por ejemplo, diciendo a ámbitos laborales, sea de instituciones públicas o privadas, de manera de evitar cualquier duda interpretativa respecto del tema. Yo les agradezco que nos hayan acompañado, que nos hayan invitado y que confíen en que nosotros podemos ser una voz activa respecto a ustedes. Quedo a su disposición para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Micrófono, presidenta. Bueno, quiero agradecer a Mauricio Olave su exposición, que como lo ha señalado, está muy vinculada, pero tiene como dos partes. La primera refería a lo interno, por decirlo de alguna manera, lo cual acogemos y estoy segura que interpreto a mis colegas, apoyamos. Me parece sumamente importante que la Asociación Nacional de Magistrados esté particularmente sensible a un tema como este, el acoso sexual, y quiera ir lejos en que la sanción sea tan efectiva que realmente esa víctima de verdad sienta una reparación real. Entonces, la remoción parece ser algo que ellos han planteado y que están esperando, en definitiva, la resolución de la Corte Suprema. Y me parece sumamente importante y estoy segura que interpreto a mis colegas el que sientan de esta manera como es una profunda violación a los derechos humanos, a la integridad y a toda la condición de las mujeres. Y por lo tanto, me parece muy importante lo que nos ha dicho y agradecemos realmente esa posición. Y en segundo lugar, nos ha dicho cosas muy puntuales, precisas, aclaratorias, que probablemente cuando sigamos revisando, nos vamos a dar cuenta que efectivamente pueden constituir un aporte para mejorar la moción y lograr que efectivamente cumpla con el objetivo. Así que desde ya agradecemos y probablemente van a surgir algunas dudas o consultas que después se le formulará a don Mauricio Olave. Dicho eso, Pilar, yo seguiría entonces, entiendo que nuestra siguiente invitada sería doña Fabiola Girao. La profesora Fabiola Girao, sí, presidenta. Muy bien, entonces a la profesora Fabiola Girao, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, senadora. Yo pensaba que iba a hablar después de que se presentase la última propuesta, ¿no? La propuesta elaborada por las senadoras. Pero si me envaso en el documento que recibí, si tomo por base ese documento, tengo algunas observaciones. De todas formas, algunas dudas me quedaron en relación con la
modificación del artículo 223, ¿no? A que seguramente se refería la prevaricación a que se refería Mauricio anteriormente a mí, porque está un texto aprobado, ¿no? En general por el Senado, y hay dos indicaciones, no hay una propuesta final. No sé si me debo referir a las indicaciones o solamente a la propuesta final del artículo 367.4. Eso me gustaría saber. Pilar, yo no sé si podemos trabajar con el comparado lado, porque sería bien importante que ojalá se refiriera a las indicaciones, para ver si efectivamente, producto de estas indicaciones, queda un texto final que coincidamos, digamos, que logremos consensuar. Entonces yo pediría que ojalá se refiriera a las indicaciones, pero no sé si es posible, Pilar, poner en pantalla, porque obviamente no recordamos todos los detalles. Sí. Sí, Presidenta, lo que pasa es que sí, está en la columna de las indicaciones, pero además en la columna propuestas, esas son unas propuestas que se hicieron llegar en su momento por el Ejecutivo y me imagino en algún momento también conversado con el grupo de asesores, que es para tenerlas a la vista. Entonces, Ya, de acuerdo. la profesora tendría que referirse a las indicaciones y a la propuesta. Y a la propuesta, ambas cosas entonces, y sí le pedía si puede ampliar la letra, nos ayuda a quienes ya tenemos estadística de... Y me incluyo, citar senadora, me incluyo. Sí, Ya está, Presidenta, perfecto. ya esto es más generalizado. No se preocupe. Ya. Yo tengo Muy bien. un documento propio donde hice algunas observaciones y voy a utilizarlo personalmente, no compartiendo, porque o si quieren que comparta también podríamos hacerlo. Presidenta, ¿le parece que lo comparta mejor? Porque ella Muy va a ir... bien, entonces que lo comparta si le facilita y nos ayuda. Porque ahí están algunas. Señora Pilar, buenos días. ¿Usted me puede Está autorizada. autorizar compartir? Perfecto. Ya está listo, está autorizado. Perfecto, excelente. Estuve verificando, tengo algunas observaciones aquí. En relación con las indicaciones del 223, solicitar o exigir, bueno, después del texto aprobado por el Senado, ya no me voy a referir a ese, solo a las indicaciones. En la indicación del senador Durana, entiendo que hay un problema en los verbos solicitar o insinuar. El verbo insinuar abre demasiado el tipo y va a generar problemas de interpretación importantes, ¿no? Porque insinuar por cualquier medio o gesto, insinuar é uma conduta que é muito mais subjetiva que solicitar. Solicitar já está estudiado, estava tipificado no delito anterior. Me parece mais adequado solicitar ou exigir, não? Realização de um acto de significação sexual. Entendo que a expressão significação sexual também é importante porque há que ter uma significação sexual importante para ser merecedor de la tutela penal, ¿no? Y por eso ahí discrepo de lo que dijo Mauricio, ¿no? Con todo lo que también estoy de acuerdo con la primera parte del informe, pero discrepo específicamente en la alteración del 494 para introducir el contacto corporal, porque pienso que ahí podría haber una superposición sin sentido entre el 494 ter y los abusos sexuales, ya que hay que haber una significación sexual para ser meritorio, para ser merecedor, perdón, de la tutela penal. Esa sería mi observación en relación con el 223, ¿no? Perdón, profesora, si pudiéramos, yo sé que es complejo, pero ¿Sí? alcanzar a ver el texto, la ley. Perfecto, el Código Penal mismo, okay, ¿no? Sí, el texto actual. Claro, Ahí se ve. Porque sí, se ve. Para uno es más fácil seguir la conversación. Gracias. Sí. El texto original dice seduzca, ¿no? Ese término se retira ya del derecho penal porque tenía un contenido moral
y al final discriminatorio también contra la mujer muy fuerte. Entonces, ahí pensaríamos en el verbo solicitar, ¿no? Y solicitar o exigir me parece más adecuado. Voy bajando, entonces, Sí. por favor. Y aquí el 364, 367 quater, ¿no? Aquí ya llego más a la propuesta, no a la propuesta final, pero en su contenido más profundo está la propuesta del acoso sexual del 367, el acoso aquí en la modalidad de coerción laboral jerárquica, no la paralela como muy bien destacó Mauricio. Hay un texto del profesor Bascuñán que muestra las dificultades de tipificar, ¿no?, el acoso sexual en el ámbito laboral, porque necesariamente el legislador tiene que hacer algunas elecciones. Es muy difícil abarcar todas las posibilidades, ¿no?, que implican el acoso sexual en el ámbito laboral. Da la impresión, cuando se lee la indicación de la propuesta, el 367 quater, que aquí se eligió una modalidad, ¿no?, de acoso sexual laboral coercitivo, jerárquico y negativo, porque cuando se dice el que para obtener de otro un acto de significación sexual está bien, ¿no?, y legítimamente estaría de acuerdo en mantener la palabra, le impusiere una condición que importare un menoscabo a sus rentas, emolumentos, condiciones, yo me pregunto, ¿y si le ofrece una ventaja y no lo amenaza, ¿no?, con el menoscabo? Entonces, desde la perspectiva laboral, no estoy necesariamente defendiendo que se debe también considerar las ventajas, ¿no? Pero desde la perspectiva del derecho laboral, el acoso sexual aquí podría ser una propuesta de mejora de las condiciones del trabajo del solicitado, si éste acepta, o una amenaza de menoscabo de tales condiciones, ¿no? Quizá es de más decir sus rentas, emolumentos, condiciones y dejar más limpio el texto diciendo menoscabo en las condiciones laborales, en el ámbito deportivo, educacional. Ahí se puede trabajar un poco quizá la redacción en ese sentido. Esa sería la observación de fondo, ¿no? Saber efectivamente si es así, lo que sería legítimo, solo tipificar el acoso laboral en la modalidad de coerción jerárquica, no paralela y negativa, ¿no? Cuando implica un menoscabo en las condiciones actuales o futuras, ¿no?, de la persona que necesariamente está bajo una relación de poder con su superior. Y una observación más bien de forma, pero creo que también afecta el fondo, sería la ubicación. Me parece que estaría mejor ubicado en el 366, porque el artículo 367 ya habla de los delitos relacionados con la prostitución. Entiendo cuál fue el razonamiento para poner en el 367 el sentido de no establecer una gravedad tal que equipare, ¿no?, el acoso al abuso. Sin embargo, la pena que se establece, conforme las indicaciones de la propuesta, es la misma pena del abuso sexual. Entonces, entiendo que daría mejor aspecto, ¿no?, para no también haber problema de interpretación, ubicarlo entre los delitos relacionados con favorecimiento de la prostitución, además que se aplican a los menores de 18 años, ¿no?, mayores de 14, pero menores de 18. Entonces, esas serían las observaciones de fondo. También en relación, bueno, hablando de las indicaciones, encuentro mayores problemas, ¿no?, en la redacción de las indicaciones.
pensando que se superaron las indicaciones en relación con la propuesta, el texto yo creo que está mejor y merece ahí quizá dos reflexiones, ¿no? Ahora, si vamos a las indicaciones, ahí tenemos varios problemas. Por ejemplo, essa que aparece aqui, esse primeiro artículo 364 tem um problema grave porque diz imponerle uma condição, amenazar com um mal, então há uma superposição de verbos que vai generar muitos problemas. Creo que queda mais limpio o texto como em la propuesta. E em relação com a segunda indicação, que creo que já foi superada porque está la propuesta, pero los verbos realizar, solicitar o requerir también podría generar una superposición y en relación con el realizar, entiendo que aquí habría también un problema con los abusos sexuales. Y si por algún motivo eligiese, volviesen a ver las indicaciones, también no haría sentido decir una falta o ya abarca, ¿no? Ya contiene el vocábulo falta. Creo que en relación con el grueso de la propuesta sería eso. Ahora, si puedo ir a la propuesta más particular, o no sé si espero para que los asesores presenten la propuesta y ahí, si quieren, si desean, puedo comentar. Sí, quizás darle la palabra a los asesores que hagan su presentación y después entonces le ofrecemos nuevamente la palabra a la profesora Girao para que nos diga. Entonces, no sé, Rafael Ferrada. Sí, presidenta, ¿cómo están? Muy buenos días a todas las senadoras. Bueno, me gustaría poder compartir el comparado. Sí. ¿Qué quiere compartir? El comparado. El comparado que nosotros teníamos con... ¿Lo que quiere que lo compartamos? No, es que uno que ya tenía como algunas modificaciones y tenía la propuesta de organizaciones. Lo estoy abriendo y ahora... Muy bien. Ahí está. Ya. Ahora sí, bueno, respecto a las primeras propuestas, la moción original tenía ciertas modificaciones a delitos funcionarios para especificar que la seducción o solicitudes fueran solicitudes de actos de significación sexual. Eso era muy importante. Pudimos ver una propuesta de las organizaciones que está acá a la derecha, que son las organizaciones feministas que expusieron hace la última sesión, donde solamente modifican e incluyen esto, como en realidad hablar de solicitudes, solicitar solicitudes de exigencias de actos de significación sexual, especificando que esos son los favores sexuales, que los favores sexuales ya no es como un lenguaje muy acorde a los tiempos, sino precisamente un acto de significación sexual, entendido como la doctrina lo ha establecido Rodríguez Collado o el profesor Montt, que ha establecido como un tipo más objetivo, una descripción más objetiva respecto al acto de significación sexual. O sea, que para la historia de la ley quede como que resulta objetivamente adecuado de excitar el instinto sexual de una persona dentro del medio social. No un concepto subjetivo como un ánimo libidinoso o algo por el estilo, sino como un concepto más objetivo como ha establecido la doctrina penal en el último tiempo. Así que por eso queríamos sugerir a la comisión que el 223 se pudiera acoger la propuesta, aprobar la número 1, pero con las modificaciones de las organizaciones, y lo estima también bueno, el resto de los intervinientes. En el número 2, que es la indicación número 3, bueno, del senador Durán a rechazarla. ¿Sí? Presidente, o sea, presidenta. Sí, senadora. ¿Pudiera leer cuál es la propuesta final? ¿Qué se estaría haciendo para ubicarnos bien? Yeah. A ver, que la lea ahí con ¿Cómo quedaría, digamos? Esto sería: gracias. Los miembros de los tribunales de justicia, colegiados o unipersonales, los fiscales judiciales, sufrirán las penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares, y la de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados. Y el numeral 3, que es el que se modifica: cuando ejerciendo las funciones de su empleo o valiéndose del poder de éste les da, soliciten o exijan la realización de un acto de significación sexual a persona imputada o que litigue ante ellos.
Esa sería la modificación. Es la palabra de modificar solicitudes, que actualmente el Código Penal habla de ejecución o solicitud, y esta solicitud siempre se ha entendido como solicitudes sexuales, que hable de significación sexual ocupando la nomenclatura que ocupa el Código Penal cuando habla de delitos sexuales. Y la misma modificación nosotros queremos proponer para el artículo 258, que acá está la reacción como de lo aprobado en general. También o sea, lo que está en el Código Penal actualmente dice el empleado público que es el solicitar a persona que tenga pretensiones pendientes. Y nosotros en realidad queremos cambiar por significación sexual el empleado público que es solicitar o exigir un acto de significación sexual, que fue también una sugerencia de las distintas organizaciones que pusieron. Creemos que es mejor hablar acto de significación sexual que un acto de carácter sexual, porque el acto de carácter sexual está regulado en el artículo 366 cuater, y cuando lo define, habla que el acto solamente debe tener significancia y relevancia, pero habla de contactos corporales, y nosotros creemos que acá es solamente una solicitud de un acto de significación sexual, por lo cual no requiere un contacto corporal, porque eso sería sancionado con otras penas y otros delitos. Eso respecto a la modificación, en el artículo 259 nos presentaba indicaciones, pero queríamos también proponer a la comisión que esta alocución acosada sexualmente también se hable por acto de significación sexual, también ocupar lo mismo. Y ahora revisando las propuestas respecto al nuevo delito de acoso sexual, bueno, estamos de acuerdo con la propuesta de la profesora de plantear en el artículo 366, creo que tiene la mejor ubicación. Lo que hicimos nosotros es ver tanto la propuesta de organizaciones como propuestas de asesores del Ministerio y asesor integrante, que nosotros hicimos una nomenclatura de la propuesta número 5, que fue elaborada por la indicación de la senadora, y la propuesta del 364, que lo hizo el presidente de la República, el Ejecutivo. La idea de esto es ocupar la nomenclatura que para obtener de otro un acto de significación sexual siempre exista algún menoscabo con su renta, emolumento, etcétera, pero también puede ser importar una ventaja. Los ámbitos los tenemos que revisar, yo creo que bien, pero establecimos ámbitos laborales, deportivos, educacionales, ahora agregamos militares, policiales u otra de similar entidad, solamente como a título de ejemplar de que hay una relación jerárquica, pero especialmente que este acoso sexual no solamente va a ser en el ámbito laboral, sino se puede dar en los ámbitos educacionales, como lo vimos también en su oportunidad. Refiriéndome a la propuesta que está acá de las organizaciones, nosotros analizándola, y también queríamos pedir la opinión de la profesora, el magistrado, me parece que colocar que aun cuando no llegara a concretarse para ser un tercero en el ámbito de una relación jerárquica puede derivar que se sancionen toda conducta que en realidad no vulnere ningún bien jurídico al respecto. Solamente si hay una solicitud, quizás puede ser hasta consentida en un principio, pero después puede ser desistir ese consentimiento, podría sancionarse penalmente con la pena más grave. Y yo creo que por eso nosotros hicimos una relación como más que se imponga, como requisito, que se imponga alguna condición que porte menoscabo. Nosotros solamente estamos dejando sí una relación jerárquica, eso podríamos verlo también con lo que dijo el magistrado de establecer una relación horizontal. Y bueno, ahí está la propuesta basal, la que está en el número 494 TER, que, como recordarán, esta comisión fue la que tramitó también el acoso sexual callejero. Nosotros habíamos hecho una propuesta, pero la estamos revisando, principalmente, esta es la propuesta que realiza las distintas organizaciones feministas. También le queremos pedir la opinión también a la profesora magistrado, porque ellas señalaron que había que eliminar esta frase que está actualmente en la ley, ya que se hace del acoso sexual sin medio consentimiento, un acto de significación sexual, pero establece este requisito de cómo está la víctima objetivamente, que tenga una situación intimidatoria, hostil o humillante. Dicen que ha sido de difícil acreditación esta situación objetivamente intimidatoria, hostil, humillante,
por lo cual no se requeriría para continuar y para elaborar la nueva propuesta. Lo que nosotros realizamos como propuesta también en el acoso sexual es más sacar el ámbito espacial en el cual se desenvuelve este delito, porque ya no tiene que realizarse en lugares públicos, libre acceso al público, porque puede ser tanto en lugares públicos como en lugares privados, y ahí recogeríamos el acoso sexual manifestado en el ámbito laboral. Este es un acoso sexual de menor entidad y consiste en distintas conductas, como son las expresiones verbales o gestos humillantes, acercamiento, persecución. Esto más se da en el ámbito del acoso sexual callejero. No creo que podría existir tanto en el ámbito privado, pero ahí veamos cómo lo podemos establecer. Las organizaciones también proponían los contactos corporales intimidatorios, hostiles, humillantes, y ahí compartimos con la profesora Girao. Para nosotros los contactos corporales de este tipo ya son sancionados por el acoso sexual, perdón, con el abuso sexual por sorpresa, que nosotros incorporamos durante la discusión del acoso sexual callejero. Creíamos que era pertinente también incluir el envío reiterado de mensajes o exhibición de imagen o video de connotación sexual explícita, y dejar en esta falta este inciso final que nosotros propusimos junto al Ejecutivo, que las conductas referidas a los incisos anteriores van a tener un agravante cuando se realicen abusando de una relación de dependencia a la víctima, es decir, cuando hay una relación laboral o jerárquica, educacional, etc. Esto es importante para explicarle a la comisión. Esta es la figura basal, es decir, casi todos los acosos sexuales van a caer por esta figura que es 494 ter. Pero cuando ésta se dé dentro de una relación jerárquica y se impongan condiciones o menoscabos o ventaja, ahora que lo agregaríamos con la sugerencia de la profesora Girao, se va a caer en la figura del artículo 366. Y nosotros creemos que con esto está todo abordado. Tendría mayor reprochabilidad penal cuando exista esta imposición de condiciones, porque se está aprovechando de una manera más abusiva de la condición jerárquica en estos casos. Así que esa sería la propuesta y, bueno, la sugerencia para que pueda ser comentada también por los invitados hoy día. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, don Rafael. La verdad es que la explicación, uno ve que algunas cosas ya están resueltas y otras son como sugerencias que están por trabajarse, o sea que no están totalmente acabadas, si hemos entendido bien. Igual yo le voy a ofrecer la palabra a nuestros invitados y, por cierto, a las senadoras si tienen preguntas, consultas, pero yo creo que es bueno contrastar un poco las opiniones que tengan los propios invitados nuestros a estas propuestas de modificación de las propias indicaciones. Así que sin más le ofrecería la palabra, salvo que alguna senadora me la pida ahora, si tiene alguna duda. Si no, le ofreceríamos la palabra a don Mauricio, después por supuesto a la profesora Girao, y naturalmente podemos seguir revisando la propuesta que han llegado, digamos, entre los asesores. Don Mauricio. Brevemente, dos cositas. Yo me centré en la propuesta que acaba de mostrar Rafael respecto de que han preparado los asesores, y me parece que efectivamente es abarcativa, y yo también lo estuve pensando el fin de semana respecto a lo que decía doña Fabiola en términos de qué pasa cuando es ofrecer para que ascienda, para que gane el concurso, que hay cosas que no han pasado. El Ministerio Público se investigó hace poco a un señor que no era quien decidía los concursos, pero decía: yo incido porque yo hablo con el jefe y te pueden nombrar. Esas cosas no están en la regla. Claro, y eso pasa enormemente. Entonces yo creo que sería bueno involucrarla. Respecto al contacto corporal, ¿por qué yo sugerí ponerlo? Básicamente porque esto tiene que ver con lo empírico. Muchas veces en los sumarios que yo he visto sobre este tipo de cuestiones, el sujeto parte, la abraza, le toca la espalda, le roza, voy a ser gráfico, perdónenme, le roza parte de la ropa interior y cosas, y la jurisprudencia de los tribunales penales avanza tímidamente para reconocer eso como abuso sexual, y es difícil que sea abuso sexual por sorpresa porque no lo está haciendo en un contexto donde ella no sepa. Entonces, como la regla del 494 ter dice que si es que esto constituye un delito más grave, se reconduce hacia abuso sexual por sorpresa o el abuso sexual propio, no hay problema. Pero si cuando está en ese nivel de intensidad menor, la tendencia de los jueces es dejarlo impune. La tendencia de los jueces es dejarlo impune, porque como el legislador habla de significancia y relevancia, el juez se complica allí.
Entonces, pero como hay una norma base que te dice, si usted lo considera más grave, pase lo simple delito a crimen, yo creo que esa es la razón por la que yo sugeriría que lo pusieran, digamos. Esa es la razón, lo que yo he visto. Y claro, esas son las dos apreciaciones que yo tenía. Ahora, si ustedes no quieren avanzar sobre los acosos horizontales, también se respeta, pero como le digo, no existe la tendencia y la posibilidad de que un sujeto que no es superior pueda aprovecharse de este tipo de cosas, de los nombramientos, de las evaluaciones, etcétera, para prodigarse esas mismas actividades. Eso es. Muchas gracias, don Mauricio. Profesora Girao. Gracias, senadora. Yo creo que podríamos mirar el texto con un poco más de cuidado. Hay algunas cosas a las cuales me voy a referir. El acto de significación sexual siempre es una expresión que aclara, porque efectivamente es necesario, como dije anteriormente, esa gravedad suficiente para alcanzar la tutela penal, ¿no? Entonces, que este acto de significación sexual, bien, habría solo que revisar un poquito, creo yo, la última versión del 223 para chequear si está perfecto, ¿no? La otra observación importante que escuché, ¿no? de Rafael tenía que ver con una de las indicaciones que decía solicitar, realizar, aunque no se concrete. La verdad es que el mismo verbo solicitar no exige que la víctima acceda o que la víctima realice lo solicitado. Entonces, la expresión, aunque no se concrete la conducta, es absolutamente dispensable en relación con esa propuesta que mostraste, Rafael. No sé si quieres compartirla otra vez, pero también estoy a disposición para después, si ustedes quieren, conversemos sobre la redacción. Si quieres volver ahí, si hay tiempo también. Estamos hablando de las propuestas de las organizaciones, ¿no? El que realizar, solicitar o requerir cualquier acto o conducta de carácter sexual es mucho más amplio que acto de significación sexual. Creo que es más también compatible con el lenguaje, ¿no? que tiene el Código Penal. Sin mediar el consentimiento de la víctima, y ahí dice, aun cuando no llegare a concretarse, entiendo que está de más porque el que solicita o exige, yo sustituía requiere por directamente exigir, pese a que la voz exigir aparece como una de las voces posibles en la RAI para requiere. Para quedar más claro, solicitar o exigir, entiendo que denota mejor, muestra mejor el sentido, ¿no? El sentido de la prohibición. Y sacaría esa parte a que Rafael se referió, ¿no? Aun cuando no llegare a concretarse. Entiendo que está de más. Âmbito de uma relação de hierarquia, de desigualdade de grado, outra análoga, aí pode ser incluso que esté mejor essa expresión, porque la expresión de la propuesta de los asesores, ella es un poco casuística, ¿no? Y puede correr el riesgo que dijo Mauricio, de que siempre va a faltar una instancia, Ministerio Público, Poder Judicial, en fin. Entonces, ahí quizá términos que sean más bien de relación jerárquica, de desigualdad de grado, otra análoga. Creo que eso sería lo que se refiere a ese artículo, que sería, por lo que entendí, Rafael, el 366, ¿no? Y en relación con el 494 ter, a mí me gustaría hacer una defensa, ¿no? de la expresión capaz de provocar una situación objetivamente intimidatória. Eso fue objeto de discusión cuando yo también tuve oportunidad de estar, ¿no? en la Comisión para el Acoso Callejero. Eso se
se tomó de un elemento de derecho comparado porque debe haber una apreciación desde un punto de vista objetivo. Objetivo significa desde la percepción de una persona común y corriente, ¿no? Que pasa por la misma situación, ¿no? Lo que en derecho penal se suele llamar el hombre medio o la persona media, ¿no? Que efectivamente percibe esa situación como una situación hostil, humillante. Yo soy defensora de la expresión porque creo que da más precisión, ¿no? al tipo penal, y ya escuché, por ejemplo, la profesora María Elena Santibáñez elogiando esa expresión, que nosotros, las senadoras, estuvieron de acuerdo en el momento de la discusión sobre el acoso callejero. Entonces yo la dejaría, si puedo dar mi opinión, y creo que con la agravante que introduce la propuesta de los asesores, ¿no? Estaría casi que listo el acoso laboral horizontal, porque quedaría como un agravante del acoso sexual, ahora no más callejero, ¿no? Acoso sexual en términos generales, si se va a quitar la expresión espacio público, etc. Ahí quizá trabajar un poco ese inciso final nos llevaría a tener una previsión, no como acoso laboral jerárquico, sino que como acoso laboral horizontal. Por lo que veo ahora, ¿no? Tendría que analizarlo con un poquito más de cuidado, pero me parece que sí. Las conductas referidas en el inciso anterior serán sancionadas con multa de 3 a 6 unidades tributarias mensuales para el caso del numeral 1 y con la pena de prisión en su grado máximo y multa, cuando se realicen abusando de una relación de dependencia, no, de dependencia de la víctima no, pero de una relación laboral, ahí quizá se puede bajar el estándar en relación con la necesidad de dejar allá en el abuso, en el acoso sexual del 366, dejar la relación jerárquica. Porque para tener aquella gravedad, no podemos pensar que es simplemente una relación entre compañeros en que no hay una interferencia de poder, ¿no? A pesar de que lo que entendí de lo que dijo Mauricio, en esas relaciones horizontales puede haber una situación, ¿no? De poder de una persona sobre otra. Pero la verdad es que creo que hay que ser claro en materia penal. Para alcanzar la gravedad del 366 debe ser una relación jerárquica. Quizá aquí discutir, ¿no? En ese inciso final del 394, que ahí ya, del 494, que é uma falta, essa relação laboral de mesmo nível, ¿no? Si es que se quiere abarcar también, que es una discusión que creo más bien las senadoras deben tener en un nivel político criminal, si se debe introducir también una falta en ese sentido. Quizá puede parecer demasiado a la luz de las exigencias del derecho penal, que son altas, ¿no? Eso sería lo más importante pero estoy disponible después si los asesores quieren conversar sobre algún punto para traer ya una propuesta final. Muchas gracias, senadoras. No, muchas gracias a la profesora Girao y también a Mauricio. Entonces, a mí me gustaría ofrecer la palabra nuevamente, si quieren agregar algo a los asesores, y si no, ofrecerle la palabra a las senadoras. Ahora, yo quiero algo que parece ser bien básico, pero me gustaría a mí que me aclararan, ya sea nuestros invitados, ya sea los profesores. ¿Cuál es la diferencia que podemos apreciar para que sea mucho más claro entre un acto de carácter sexual o de connotación o de significación sexual? Yo creo que es un tema que tenemos que tenerlo sumamente claro, porque si no nos podemos confundir nosotros mismos, como lo primero. Y después yo también encuentro que sería importante efectivamente ver si entender mejor, quizás si tiene sentido o no incorporar el contacto corporal, o como también
en caso de ser pares y no necesariamente jerárquicos. Y también como que yo veo que es lo complejo que tiene esto, es que si tiene este acto de significación sexual, tiene un cierto nivel, pasa a ser abuso. Entonces, ¿cuál es el límite donde queda como acoso y no ya una sanción mayor teóricamente que ya está legislada, que sería el abuso? Yo creo que sería también sumamente bueno poder explicitar más para mayor claridad, digamos. A mí me gusta también decir el solicitar o exigir, también creo que más que requerimiento. Eso ya es bastante puntual. Ofrezco la palabra a los... Presidenta, la senadora Proboste está levantando la mano. perdón. Y también del Ministerio de la Mujer, Javiera Lira. Muy bien, entonces le ofrecemos la palabra a senadora Proboste, después del Ministerio de la Mujer, y después seguimos entonces la rueda, porque sería bueno escuchar todas estas opiniones. Hoy día no vamos a votar, creo que lo mejor es escuchar y tratar de llegar a alguna reacción consensuada. Senadora Proboste. No, presidente, yo quiero agradecerle a quienes han expuesto en el día de hoy, y mientras escuchaba al magistrado Mauricio Olave, creo que sería muy importante en esta comisión que pudiésemos escuchar el testimonio de algunas funcionarias municipales que al menos nosotros lo hemos conocido a través del alcalde de Ningüe, y que da cuenta de esta relación de acoso en lo que fue toda la definición de las plantas municipales. Y aquí hay un número de mujeres afectadas muy, muy severamente. Yo creo que parte de esta reparación es lo que hoy día está buscando el municipio, pero que creo que también ayudaría mucho en esta discusión de este proyecto de ley de poder escucharla, porque junto con lo que nos ha planteado las académicas y el magistrado, está esta relación de quienes vivieron una situación muy compleja a propósito de la misma ley que nosotros sacamos adelante respecto de las plantas municipales y de cómo se ejercía esta autoridad por parte de un funcionario, en donde la planta municipal pasaba por cumplir ciertos deseos sexuales. Entonces, creo que al menos sería importante, Presidenta, que las pudiéramos escuchar. Muy bien, muchas gracias. Ofrecer también la palabra al Ministerio de la Mujer. Antes que me olvide, perdona, puede que se me olvide después, pero en algún momento me pareció, porque cuando don Mauricio Olave nos hablaba yo decía que me gustaba mucho que este fuera la voluntad que tiene la Asociación, digamos, Nacional de Magistrados de la remoción o expulsión, si se quiere, del Poder Judicial, no al traslado, está claro, como una verdadera sanción y reparatoria real. Me pareció que en algunos de los aspectos, que no fueron tantos que mencionó el asesor Ferrada, que a mí se me escapó, pero en alguna parte, no solo me pareció que se hablaba de remoción, sino que la imposibilidad de cargos públicos y una serie de otros agregados. Yo creo que sería bueno también verlo con más detalle, porque me parece que hay una diferencia, o yo no sé si entendí mal, pero me parece que va mucho más lejos de lo que hablaba la asociación. Claro, ellos estaban hablando solamente del Poder Judicial como la remoción, punto. Pero me parece que en la propuesta de los asesores hay otras sanciones adicionales que sería bueno también que explicara el asesor. Muy bien. Le ofrezco la palabra al Ministerio de la Mujer. Entonces. Muchas gracias, Presidenta. Saludarle a usted y a todas las senadoras que están hoy día presentes en la comisión. Bueno, disculpar a la ministra que no nos puede acompañar hoy día por temas de agenda, pero efectivamente este es un tema que nos preocupa mucho como ministerio y que nos ocupa por lo demás. Por lo mismo presentamos indicaciones en este proyecto de ley y también, bueno, recalcar, recogiendo los comentarios del asesor Ferrada, que acá la propuesta que se está presentando es una propuesta que hemos trabajado en conjunto con los asesores, en conjunto con el ministerio, y lo que me gustaría proponerle a ustedes, si les parece pertinente, es que podamos revisar y analizar los comentarios que han hecho hoy día los invitados y que nos podamos juntar idealmente hoy día en la tarde con los asesores y llegar mañana con una propuesta consensuada recogiendo los comentarios que hoy día se han hecho en la comisión. Sí, sería muy adecuado porque como yo señalaba antes, no estamos en condiciones todavía, falta un poco más de conversación para ajustar las propuestas y recoger observaciones que se han hecho por nuestros invitados. Entonces, desde luego me parece muy importante si pudiesen encontrar el espacio para que pudiesen analizar las observaciones de los invitados,
las propuestas y ojalá llegar a una reacción consensuada que nos permita quizás mañana ya poder votar esas nuevas redacciones. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta, duda? Si no, le pediría que me pudieran responder algunas de las cosas que yo planteé, porque parece bien básico, pero yo creo que es bien importante entender la diferencia entre un acto de carácter sexual a un acto de significación sexual, que aparentemente es lo que más se ocupa como lenguaje penal, pero sería interesante. Y otras dudas que yo planteé, por favor. No sé quién parte primero, doña Fabiola o don Mauricio Olave. Doña Fabiola primero. Ya. Gracias, muchas gracias, Mauricio. Senadora, en relación con los vocábulos connotación, carácter y significación, la palabra significación es importante para el derecho penal porque, como enseña el profesor Luis Rodríguez Collao, que es la autoridad en estos temas, todo acto abusivo contra la indemnidad sexual, los derechos de una persona de ejercer su sexualidad de forma sana, de forma adecuada, ¿no? Desarrollar su personalidad, porque la sexualidad es es una faceta de nuestra personalidad. Todo lo que menoscaba ese derecho de desarrollarse tenga una gravedad también significativa, debe ser objeto de tutela penal. El derecho penal no puede ocuparse de situaciones que el cotidiano nos impone. Eso no significa decir que las mujeres deben tolerar los abusos. Para eso está la regulación que las senadoras discutiram tanto del acoso callejero, reprochando esse tipo de conduta e relevando ele injusto. Se nós pensamos em uma conduta de caráter sexual, pode ser qualquer coisa. Abre muito, não? O espectro de compreensão de que pode ser essa conduta de caráter sexual. Se é assim, se pode dizer simplesmente um ato sexual ou uma conduta sexual. Quando decimos uma conduta de significação sexual, eu creio que, primeiro, ponemos a expressão mais acorde com as exigências do direito penal, de que tenha que haver uma significação tal que mereça a tutela penal, sem que com isso hagamos exigências similares à violação, porque hoje dia temos já uma regulação que abarca não só o acesso carnal, as tocações ou outros atos que atentam contra a indemnidade sexual. Se você me pergunta significação sexual, está mais acorde com os términos que são próprios do direito penal, porque denota que esse acto tem uma importância para a afectação desse direito que tenho como ser humano de desenvolver minha sexualidade, meus direitos sexuais de forma adequada. Por isso, também, isso tem uma afectação mais direta ao bem jurídico, nos indica uma melhor expressão desde o ponto de vista penal para mostrar que aqui há uma vulneração de um bem jurídico que o direito penal tutela. Me parece mais adequada a expressão significação sexual. Em relação com outra pergunta muito importante que você disse, sobre a diferença entre o abuso e o acoso, não? Porque Maurício bem indicou que muitas vezes os magistrados não consideram o abuso por surpresa, então essa tocação sutil quedaria impune. Na verdade, aqui há um problema cultural, não? Há um problema de aplicação da lei por parte do magistrado, de não valorar isso como um atentado contra a indemnidade sexual de uma pessoa. Porque meu corpo não pode ser tocado sem meu consentimento. Isso já tem uma gravidade importante, não? Pero não creio que seja um problema de redação de los tipos penales, porque se observamos a redação do abuso sexual por surpresa, o tipo disse: se aplicará a pena de presídio menor em seu grado mínimo a médio quando o abuso consistir em el empleo de surpresa ou outra maniobra
que não suponga consentimento da vítima. Quizá, se quer deixar mais claro, só dizer outra maniobra que suponga consentimento ou poner simplesmente sim no consentimento, e ponto. Pero está bastante claro que o tipo penal pune tanto a surpresa quanto a falta de consentimento, ¿no? Entonces, é um problema mais bem de interpretação judicial, de que se crie en el ambiente judicial una cultura de respeto a los derechos de las personas, ¿no? Y de no discriminación contra las mujeres, que son las mayores víctimas, ¿no? De ese tipo de delito. Esa es mi opinión personal, pero está basada también en lo que se ha discutido en materia doctrinal desde la perspectiva feminista, jurídico-feminista. Porque lo que se ha detectado es que el Poder Judicial, que ha sido históricamente bastante maltratador de las mujeres, todavía padece de un nivel de insensibilidad que el legislador no puede cubrir cambiando todo el tiempo la legislación penal, ¿no? Los jueces tienen también, y entiendo que está siendo hecho un trabajo en ese sentido, de comprender, interpretar los términos de la ley con perspectiva de género. Eso es, senadora, lo que yo le podría decir en relación con esa diferencia de acoso y abuso. Entiendo que las prácticas están tipificadas. Lo que falta es la sensibilidad en el momento de juzgar, de entender que ese abuso que parece sutil es atentatorio contra la integridad de mi cuerpo. Muchas gracias a la profesora Girao. Muy importante ir aclarando. Don Mauricio, le ofrezco la palabra. Estoy muy en sintonía con lo que dice la profesora respecto a este tema. El tema de la significación, que efectivamente es la conceptualización correcta, nos aparta de lo siguiente. Nosotros no pensamos sobre este tema cuando los jueces estamos revisando estas cosas, no pensamos en lo que pensó la víctima, no pensamos lo que pensó el victimario, porque, por ejemplo, tocar la muñeca para un sujeto puede generarle alguna cosa, pero no vamos a meterlo preso por eso. Entonces, ni pensamos en lo que la víctima siente, ni pensamos en lo que el victimario siente, sino en lo que, como bien decía el hombre medio, lo que la sociedad completa comprende como un acto que inicia el desarrollo de la forma de canalizar estos deseos. Porque precisamente como dice doña Fabiola, lo que importa aquí, y es la descripción que hace de Rodríguez Collado, que es el profesor que más ha profundizado estos temas en Chile respecto de delitos sexuales, el bien jurídico protegido, que es la cosa que nos sirve para interpretar a los jueces cuando una cosa es delito y cuando no. El bien jurídico es la indemnidad sexual, es decir, que las personas se prodiguen relaciones sexuales en función de su propio plan de vida, decidir con quién, cómo, cuándo y dónde, y que no tengan interacciones, y esto es lo importante, que no tengan interacciones que sean traumáticas. Y eso es lo que tiene que buscar proteger el legislador. Y en ese contexto está bien y es correcto, y de hecho se habla más que, a mí me complica la palabra objetivamente, porque entre sujetos no hay nada objetivo. En realidad otros hablan de intersubjetividad, es decir, lo que la comunidad completa, entiende más o menos como actos encaminados a prodigarse de relaciones sexuales sanas y consentidas. Eso. Muy bien. Muchísimas gracias. Miren, no sé si quiere agregar algo el asesor, si no, les vamos a pedir que ojalá se den el tiempo que alcanzaran hoy día a revisar para que pudiésemos llegar a algunos acuerdos con las observaciones que se han formulado, que me parece sumamente importante, y poder de esta manera, el día de mañana avanzar. Así que no sé si Rafael Ferrada quiere agregar algo, si no, dejamos pendiente esta mañana. No, Presidenta, sí, en la tarde nos vamos a reunir para poder, yo creo que mañana podríamos tener una propuesta ya para que pudieran estar presentes. Nos vamos a juntar a las 3 por si la profesora o el magistrado quiere asistir, no le pedimos el contacto. Bueno, solamente para agregar la diferencia entre abuso sexual y esta figura de acoso que estamos creando. En el abuso sexual siempre hay un contacto corporal y eso es lo más relevante, porque así de esa forma lo define el artículo 366 ter, que siempre cuando hay un abuso sexual habla de acción sexual, y
¿Cuándo hay una acción sexual? Cuando hay un acto de significación sexual y de relevancia. Eso es lo importante, significación sexual y relevancia, realizado mediante contacto corporal o que haya afectado los genitales, ano o boca a la víctima, como lo señala el artículo 366 ter. Por eso, acto de significación sexual y de relevancia. Nosotros en la figura del acoso solamente dejamos un acto de significación sexual y como lo definieron y dijeron muy bien, para nosotros este acto de significación sexual es un concepto más objetivo, más que ver el dolo o la intención libidinosa que quería es, sino es adecuado para excitar el instinto sexual de una persona dentro del medio social donde se desarrolla. Esa es la definición que por lo menos establece el profesor Garrido Mon, y Rodríguez Collado, como también lo citaron, también establece como criterio de carácter objetivo para este delito y que es bueno para que quede para la historia de la ley. Respecto a la pregunta que realizó relativa a las sanciones que nosotros estamos creando para los jueces o funcionarios públicos, que se establece en el artículo 223 del Código Penal, que la solicitud que realicen algunos tribunales colegiados, fiscales, y que tienen penas de inhabilitación absoluta y perpetua, es cuando ejercen sus funciones o valen de su poder, soliciten o exijan la realización de un acto de significación sexual a persona imputada o que litigue ante ellos. El artículo 258 se refiere a los empleados públicos que también exijan pretensiones del mismo índole. Así que, bueno, solamente está regulado cuando se exija a personas imputadas o que litigue ante ellos. No se exige tanto como en su relación de funcionarios con otro subalterno, que podría caer en el artículo 158, pero no algo claro. Así que esta inhabilitación también tener presente que en el proceso penal esta inhabilitación es cuando existe alguna condena efectiva y sabemos que por la entidad de las penas que tiene este delito del artículo 158, muchas veces no llega a una pena, puede llegar a alguna suspensión condicional del procedimiento, algo al respecto, y no termina con la institución. Si quieren, hace a sugerencia de la comisión, si se quiere avanzar en la remoción o que sea una causal, yo creo que tendríamos que entrar como ya a la responsabilidad disciplinaria y crear quizá algún proyecto de ley al respecto para regularlo en específico en este sentido, porque la figura penal no es absoluta para poder hacerse cargo del tema de la relación de los funcionarios y terminar con una institución y hacernos cargo de los comentarios que hizo el magistrado en esta ocasión. Eso, presidente. Bueno, yo le voy a agradecer muchísimo a nuestros invitados, por supuesto, a don Mauricio Olave y a la profesora Girao, al Ministerio de la Mujer que nos han acompañado, a nuestros asesores por el trabajo que están haciendo junto con el Ministerio precisamente de la Mujer. Ojalá encarecidamente esta tarde logren avanzar y podamos de esta manera mañana tener un avance en las propuestas. Y todo aquello, nuevamente agradeciendo por haberse cumplido el objeto de esta sesión, entonces la vamos a levantar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Recording stopped. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, gracias.